Muy buenas a todos, tenía ya muchas ganas de hacer este vídeo sobre los modos de acceso de almacenamiento de Kubernetes, así que os voy a mostrar los 4 modos de acceso que a 2024 ahora mismo tiene la última versión de Kubernetes. No me enrollo más y comenzamos. Bienvenidos a TIC23. Empezamos con el más fácil, RWO. RWO permite que el volumen solo pueda ser montado en modo lectura y escritura por un único nodo. Esto quiere decir que si nosotros desplegamos un deployment de una sola réplica, entonces levantará un pod en el nodo donde se haya desplegado y este pues hará uso del persistent volume que se haya desplegado junto con este pod, ¿vale? ¿Qué ocurre si este deployment lo pasamos a varios nodos? O sea, tenemos la réplica y tenemos los pods en varios nodos. Pues este pod no va a poder acceder a este almacenamiento de aquí y por tanto nunca se va a poder levantar. ¿Qué quiere decir? Que si queremos tener más réplicas utilizando el modo de acceso RWO, tendremos que levantar las réplicas en el mismo nodo. Entonces, así sí que van a poder varios pods de un mismo deployment acceder al volumen persistente. Ojo, recordar que si vuestra aplicación que tenéis containerizada no admite la multiescritura, no es recomendable que despleguéis más de una réplica. Por lo tanto, el RWO se quedaría así con un único pod. Si vuestra aplicación permite la multiescritura, pues podemos tener aquí varios pods, o sea, varias réplicas de un deployment dentro de un mismo nodo, pero no en nodos diferentes, ¿vale? En este modo, vuelvo a repetir, el volumen solo puede ser montado en modo lectura y escritura por un único nodo. ROX o Read Only Many. En este modo de acceso el volumen puede ser montado como de solo lectura en muchos nodos a la vez. Se consigue porque los nodos del clúster comparten el almacenamiento. Y esto pues se puede conseguir utilizando distribuciones de almacenamiento distribuido, ¿de acuerdo? Como puede ser Longhorn, Thebes, o por ejemplo la solución de Tanzu Kubernetes, todos comparten el mismo data store, o si el destino, por ejemplo, es un NFS. ¿Esto qué consigue? Que todos los pods de un deployment, por ejemplo, puedes tener en un deployment un pod en cada nodo o varios pods en cada nodo, que estos van a leer el contenido que hay en este persistent volume. Al ser de solo lectura, ¿de acuerdo? Tú aquí puedes desplegar todos los pods que solo van a acceder de modo solo lectura. No es necesario que tu aplicación tenga multiescritura porque aquí no se está escribiendo. Aquí solo se está leyendo, ¿de acuerdo? Entonces este modo es útil para compartir datos entre múltiples pods. Por ejemplo, pues contenido de una página web estática, frontales web, ¿de acuerdo? Que no van a hacer cambios, solo van a leer, ¿de acuerdo? Entonces este modo de acceso es muy útil. Recordad, ROX o que el volumen puede ser montado como solo lectura en muchos nodos a la vez. Pasamos a uno de los modos de acceso más demandados que he visto yo hoy en día, ¿de acuerdo? Este es RWX o Read Write Many. En este modo de acceso, el volumen puede ser montado en modo lectura y escritura por múltiples nodos simultáneamente. Al igual que hacía ROX, con este modo, todos los nodos tienen compartido el almacenamiento. ¿De acuerdo? Véase, como he explicado antes, teniendo un almacenamiento distribuido con Longhorn, Thebes, o en soluciones como Tanzu Kubernetes, todos comparten el data store que hay en el vCenter, o teniendo una solución NFS, o que vengan de un volumen por iSCSI. En este modo tú puedes tener en un deployment varios pods distribuidos entre varios nodos y estos pods van a poder escribir en un mismo persistent volume. Por lo tanto, todos van a poder levantarse. Como vuelvo a decir, es muy importante que la aplicación que tengáis containerizada permita la multiescritura, ¿de acuerdo? Este modo pues, es perfecto para aplicaciones distribuidas o que necesitan compartir datos en tiempo real entre varios pods. Véase sistemas de compartición de archivos, bases de datos replicadas, etc, etc. Repito, RWX, ¿vale? Permite que un volumen pueda ser montado en modo lectura y escritura por múltiples nodos simultáneamente. RWOP. Este modo de acceso salió en la versión 1.29 de Kubernetes. ¿De acuerdo? Esta versión sería Read Write One Spot.
¿Qué quiere decir? Que en este modo de acceso solo un único pod puede acceder al Persistent Volume, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que si tenemos un despliegue con varios pods, no importa si el almacenamiento lo ven todos los nodos o el almacenamiento solo lo ve un único nodo. En este caso, si tenemos un despliegue de varias réplicas y estamos utilizando RWOP, el primer pod que se levante es el que se queda con el Persistent Volume. Si tenemos dos réplicas en un modo de acceso RWOP, este segundo pod y siguientes no podrán leer el Persistent Volume. ¿Y esto dónde lo utilizamos? Pues lo podemos utilizar en escenarios donde es necesario asegurar que un único pod tiene acceso exclusivo al volumen para evitar pues lo típico, conflictos, corrupción de datos, etc, etc, etc. ¿De acuerdo? Este nuevo volumen, lo repito, RWOP o Red Bright One Spot, en donde solo un único pod es el que levanta el Persistent Volume. El resto de pods en un deployment no levantarán porque solo el primer pod que se asigna al Persistent Volume es el que lo tendrá, y no importa si el almacenamiento es compartido, distribuido por NFS o es almacenamiento local. Son súper fáciles de entender. A día de hoy, 8 de octubre de 2024, estos son los 4 modos de acceso de almacenamiento que ofrece Kubernetes. Quién sabe si más adelante van a incluir más funcionalidades como esta última de RWOP, ¿de acuerdo? Si os está gustando esta clase de contenido, suscríbete, dale a la campana y dale ese buen me gusta, que me ayuda muchísimo a seguir con el canal. Si conoces a alguien que le interesa esta clase de contenido, por favor, compártelo, también me ayuda muchísimo. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!